Hola chicos y chicas, aunque ya os había subido un vídeo en el aula virtual donde os hacía un repaso de los conceptos más importantes de este tema de electricidad y os explicaba también ese vídeo cómo se resolvía un circuito en serie y un circuito en paralelo, os voy a grabar este vídeo en el que me voy a centrar solo en eso. Voy a resolver un ejemplo muy similar al que tenéis en los boletines que tenéis que entregar de recuperación para la resolución de un circuito en serie y voy a hacer un ejemplo también de resolución de un circuito en paralelo. Insisto, los ejercicios que tenéis que entregar se resolverían de una manera similar, lo único que van a cambiar pues a lo mejor son los datos, los valores por ejemplo de las resistencias, el voltaje, etc. El primer circuito que voy a resolver va a ser este que tenéis aquí. Tenemos un circuito, como veis todos los receptores, en este caso son lámparas o bombillas, están en serie. ¿Qué tenemos que saber en un circuito en serie? Recordamos, en un circuito en serie, la intensidad que circula por ese circuito va a ser la misma para todos los receptores que estén en este circuito, en este caso para todas las lámparas, independientemente del valor de su resistencia, pero el voltaje o tensión va a ser diferente. Se va a repartir entre todos los receptores, pero no necesariamente de manera igual. Quiere decir que ese voltaje de la pila, en este caso 9 voltios, si las 3 bombillas o las 3 lámparas fueran iguales, se repartirían 3 voltios para cada una de esas lámparas, pero como podéis ver aquí, el valor de esas resistencias no es el mismo, es decir, todas las lámparas no ponen la misma resistencia al paso de la corriente, por lo tanto, la caída de tensión en los extremos de cada una de ellas es diferente. Vamos a ir viendo cómo se resolverían cada uno de los apartados de este ejercicio en el que me piden. Por un lado, en el apartado A, la resistencia equivalente o total. Ya tenemos que saber que para calcular la resistencia total o equivalente en un circuito en serie, lo podéis ver aquí, lo que hay que hacer es sumar todas las resistencias que tengamos. Si tenemos 2, pues 2, si tenemos 3, 3, si tenemos 4, 4, lo que sea. En este caso sumamos el valor de todas esas resistencias y me da un total de 2200 ohmios. El siguiente apartado, lo que me piden es la intensidad total. Para conocer la intensidad total de un circuito, como podéis ver, tengo que aplicar directamente la ley de Ohm. La ley de Ohm me dice que la intensidad total es igual al voltaje total entre la resistencia total. Sustituyo por los datos porque ya voy a tener todos. El voltaje total es el de la pila, que me lo dan en el enunciado, 9 voltios. La resistencia total es la que acabo yo de calcular aquí en este apartado. Entonces, sustituyo por ese valor, 2200, y me da la intensidad total. En este caso, 4,09 por 10 elevado a menos 3 amperios. Acordaros que amperio es con A mayúscula. En el siguiente apartado, ¿qué me piden? La intensidad que circula por cada resistencia. La intensidad, hemos dicho, que circula por cada resistencia es la misma para todas ellas, ya que la intensidad sería la carga que circula por este circuito por unidad de tiempo. Si os fijáis, no hay otro sitio por donde pasar, por lo tanto, todos los electrones que pasan por la primera lámpara pasan por todas las demás. Por lo tanto, esa intensidad total que tenemos va a ser la misma que para el receptor 1, para el receptor 2 y para el receptor 3, es decir, para la lámpara 1, la 2 y la 3. Por lo tanto, todas ellas tendrían 4,09 por 10 elevado a menos 3 amperios. Y luego, la tensión o diferencia de potencial en los extremos de cada resistencia, bueno, aquí puse B, pero sería D, ¿vale? Sería diferente, hemos dicho, para cada una de las resistencias, puesto que tienen un valor óhmico diferente. Entonces, hay que aplicar la ley de Ohm para cada una de ellas. En el caso de la primera resistencia, aplico la ley de Ohm. Voltaje de la primera resistencia es igual a intensidad de la primera por resistencia de la primera. ¿Cuánto vale la intensidad de la primera? Lo hemos dicho en el apartado anterior. 4,09 por 10 a la menos 3. ¿Cuánto vale la resistencia de la primera? 100 ohmios. Hago esa operación y me da 0,409 voltios.
Hago lo mismo para las siguientes resistencias. El voltaje de la segunda va a ser igual a la intensidad de la segunda por la resistencia de la segunda. Por lo tanto, 4,09 por 10 a la menos 3, porque es la misma intensidad en todas, por el valor de la resistencia. Y para el caso de la tercera, lo mismo. La intensidad de la tercera, que sigue siendo 4,09 por 10 a la menos 3, por la resistencia tercera, que tenía un valor de 1400 ohmios. Hago todas esas operaciones y me da el voltaje para cada una de ellas. ¿Qué me tengo que fijar para comprobar que está bien? Que el voltaje de todas ellas, al sumar, me dé los 9 voltios que tenía la pila, aproximadamente. Puede haber una diferencia a lo mejor de una centésima, lo que sea, por pérdida de decimales, pero os tiene que dar prácticamente esos 9 voltios. Para la resolución del circuito en paralelo, vamos a ir viendo también cada uno de los apartados. ¿Qué características tenía un circuito en paralelo? Acordaros, los extremos de cada uno de los receptores, en este caso los extremos de la lámpara y los extremos del otro receptor, que en este caso es un motor, estarían conectados directamente a la pila. El comportamiento es diferente al del circuito en serie. En un circuito en paralelo, la intensidad de corriente al llegar a una bifurcación, parte se va por aquí y parte se va por aquí. La misma cantidad de intensidad se divide por igual en las dos ramas, no necesariamente, dependiendo del valor de las resistencias de los receptores. Es decir, si esta lámpara y este motor tuvieran la misma resistencia, la mitad de la intensidad se iría por aquí y la mitad se iría por esta rama. Si no tienen la misma resistencia, como es este caso, tenemos que calcular por qué no se iría la misma intensidad por aquí y por aquí, sino que se repartiría de forma diferente. Eso sí, la suma de esas dos intensidades sería la misma que la intensidad total. Para un circuito en paralelo, el voltaje total o el voltaje de la pila, en este caso los 9 voltios, sí que serían los mismos para este receptor que para este, puesto que ambos, como hemos dicho, están conectados directamente a esa tensión de la pila. Vamos a ir viendo cada uno de los apartados. Para el cálculo de la resistencia total, ya vimos en clase que se calculaba de esta manera. La resistencia total es la inversa de la suma de las inversas de las resistencias. ¿Qué quiere decir? Yo lo he puesto aquí para el caso de 3 resistencias, pero lo aplicamos para el número de resistencias que tengamos. En este caso serían 2. La resistencia total es 1 dividido entre 1 partido por R1 más 1 partido por R2 más 1 partido por R3, cuántas resistencias tengamos. En este caso, como solo tenemos 2, pues será 1 partido por 400 más 1 partido por 800. Y en ese caso me da 266,67 ohmios. Podéis hacerlo directamente con la calculadora o podéis hacer primero esta operación de abajo, ¿vale? Y después de suma de fracciones con el mínimo común múltiplo, hallando el común denominador, y luego ya sabéis que calcular la inversa de una fracción es darle la vuelta. Una vez que tenéis calculada la resistencia total, para calcular la intensidad total es el mismo procedimiento que en el caso anterior. La intensidad total es igual, aplicando la ley de Ohm, al voltaje total entre la resistencia total. El voltaje total vuelve a ser 9 voltios, porque es lo que me dice el enunciado, y la resistencia total sería la que acabamos de calcular aquí, ¿vale? 266,67 ohmios. Y me da un total de 0,034 amperios. En este caso, ¿la intensidad total es igual a la intensidad de cada uno de los receptores? No, acabamos de decir que cuando llega la corriente al receptor, pues vamos a ver, cuando llega aquí, parte se va por aquí y parte se va por aquí. Por lo tanto, tenemos que calcularla. ¿Y usando qué? Pues como siempre,
la ley de Ohm. Por lo tanto, en el caso de la intensidad que pasa por la primera resistencia, en este caso la de la lámpara, será igual a el voltaje de la lámpara partido por la resistencia de la lámpara. El voltaje de la lámpara es 9 voltios, lo hemos dicho antes porque está conectado directamente a la pila. La resistencia de la lámpara me la dan en el enunciado, son 400 ohmios, hago esa operación y me da esos 0,0225 amperios. En el caso del motor, es un receptor diferente, no es una lámpara, pero tiene también una resistencia. Por lo tanto, la intensidad, aplicamos la ley de Ohm, será igual a su voltaje entre su resistencia. Es decir, el voltaje, como hemos dicho, siempre el mismo para todos los receptores y el voltaje de la pila, 9 voltios entre 800 ohmios que tiene de resistencia, me da un total de 0,0125 amperios. ¿Qué me tengo que fijar? Que en este caso la suma de las intensidades que pasan por las dos ramas tiene que ser igual a la intensidad total. ¿De acuerdo? Por un lado es lógico, es decir, si nosotros tenemos una intensidad aquí que viene por aquí y otra intensidad que viene por aquí, se juntan, ¿vale? Lo voy a volver a dibujar porque no ha quedado ahí muy claro. Se juntarían y al final juntas da la intensidad total que llega a la pila. ¿Vale? Bien, y luego finalmente el voltaje para cada uno de los receptores o en los extremos de cada uno de los receptores hemos dicho que es igual al voltaje total de la pila. Es decir, el voltaje total es igual al voltaje del primer receptor, igual al voltaje del segundo, igual a 9 voltios. Y esto sería un ejemplo de cómo se resuelve un circuito en serie, calculando todas las magnitudes eléctricas para cada uno de los receptores y lo mismo para un circuito en paralelo. Cualquier duda que tengáis, bueno, me podéis preguntar, como siempre. Adiós.